Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Político Latam, ya 2026 y abrimos este año con un tema que ha dado de qué hablar en todo el mundo, que ha tenido en vilo también al mundo, no desde el momento solo de la detención de Nicolás Maduro, sino meses previos en donde se hizo este despliegue militar de los Estados Unidos que antecedía lo que efectivamente ocurrió el 3 de enero. Tengo el gusto de estar contigo, Rafael Morales. Qué placer, feliz año. Feliz año, Claudia. Qué padre que estemos aquí ya arrancando con todo y bueno, entrando de fondo con un tema tan importante como lo mencionas. Bueno, Rafael, empecemos hablando de lo que pasó esa madrugada del 3 de enero. Esto era un secreto a voces, realmente era algo que sí se estaba hablando, no había certeza de cuándo ni cómo, pero siempre quedaba la duda de que pudiera ocurrir porque pues ya ha pasado, ya había pasado en Venezuela muchas veces que se decía que algo podría pasar, algo podría cambiar y no pasaba nada. Entonces, incluso la población venezolana, estuve hablando con varios periodistas en diferentes espacios que nos decían que en medio de todo y en medio de que estaban muy atentos a lo que iba ocurriendo y al conflicto, la normalidad para la ciudadanía venezolana era pues cotidiana, porque en esta lógica en donde se debe sobrevivir, en donde todas las energías están puestas en el día a día, con toda esta amenaza, no era que no fuera importante, sino que de alguna manera pasaba a ser secundario, pero sí ocurrió, así pasó en la madrugada del 3 de enero, iniciando este 2026. A las 1:50 de la mañana aproximadamente comienzan estos bombardeos, 7 bombardeos. Dicen que una operación muy quirúrgica y que culminó con la extracción de Nicolás Maduro. Esto, en términos generales, fue lo que pasó y qué es lo que ha seguido y qué es lo que puede venir para Venezuela. Sí, es cierto. Al quebrar las 2 de la mañana, distintas explosiones impactaron, ¿no? Sobre todo en objetivos militares, La Tiuna, La Carlota y el puerto La Guaira. Pero además varios residenciales, y a esa hora de la madrugada pues los venezolanos se encontraron con que estaban en medio de un ataque militar, ¿no? Sí. A partir de ahí se precipitaron los acontecimientos de una manera en la que nadie se lo esperaba. De pronto los militares se dieron cuenta que efectivamente estaban en medio de un combate y pues empezó a correr la zozobra. Los videos fueron impactantes cuando veíamos a la gente en Caracas corriendo, tratando de desplazarse para escapar ante algo que nadie sabía exactamente qué se trataba. Pero lo cierto es que conforme corrieron los minutos nos enteramos que efectivamente Nicolás Maduro había sido sustraído. El discurso, la narrativa es que había sido capturado. Otros dicen por ahí que había sido un secuestro. Independientemente de eso, el asunto es que Maduro es sacado de Venezuela, de Caracas, junto con su esposa. ¿Y dónde los fueron a poner, Claudia? En ese buque que estaba estuvo esperando en el sí. Caribe. Ahora todos tenemos claro que Claro. ese buque estaba ahí no simplemente como para hacer creíble, digamos, la amenaza de una remoción, Sí. sino porque efectivamente en ese buque es a donde finalmente llegó Maduro con su esposa y de ahí fueron trasladados a Estados Unidos. Ahora, la pregunta que tú haces es muy importante porque todo el mundo dice, claro, pues es que Maduro ya no está en Venezuela. Y muchos creían que sacando a Maduro de Venezuela, la democratización iba a venir por sí sola, que los cambios iban a dar en cascada. Importante bueno, que iba a llegar la oposición, que María Corina Machado, ganadora claro. del Premio Nobel de Paz, iba a ser parte de este gobierno. Yo no sé si La nueva llamarle, presidenta. yo no sé si llamarle transición, eso realmente hasta el Así momento es. no parece ninguna transición, pero la sacaron de taquito. Sí, es que justo eso, Claudia. Nosotros nos fuimos a cerrar 2025 creyendo un poco que las cosas se iban a mantener así. Pero la verdad es que lo que pasó, por ejemplo, con Corina Machado es algo impactante, porque todos creíamos que ella iba a ser como la lideresa, que iba a orientar como la gran transición. Y estamos en un escenario donde todo puede pasar. El propio Trump desestimó esta posibilidad y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿y entonces con quién se van a entender los Estados Unidos? Pero hay otra pregunta que muchos se están haciendo y también que muchos están respondiendo con una serie de conspiraciones y teorías y cosas que no se puede realmente descartar ninguna, y es cómo pasó, es decir, cómo llegó. Es un trabajo de meses, sino de años, Claro. de la inteligencia estadounidense, pero tiene que haber alguien
tenía que haber personajes infiltrados dentro de la seguridad y dentro del gobierno, dentro del chavismo, para que esto se pudiera llevar a cabo, o podía ser el ejército estadounidense y la armada y los marines, bueno, quienes se encargaron de Sí. esta... La Fuerza Delta, ¿no? De La la que se Fuerza habla. Delta, sí, que además Un es equipo de bien élite. especializado y de élite, Así sí, es. capaz de entrar a Venezuela sin este apoyo interno. Sí, bueno, todos hablábamos de los famosos anillos de seguridad. Se sabía perfectamente bien que en este intercambio que tiene Venezuela con Cuba de petróleo por médicos cubanos, al final de cuentas confirmó lo que ya todos habíamos... Bueno, Cuba dijo que habían dado de baja cerca de 30. Exacto. de sus- Entonces, ahora sí sabemos que uno de los anillos de seguridad, seguramente el más confiable, pues estaba compuesto por la inteligencia cubana. Sí. Y pues el gobierno cubano, como bien mencionas, ya comprobó que efectivamente hubo una baja. ¿Qué sucedió entonces? ¿Falló la seguridad cubana? ¿Falló el círculo interno chavista? ¿Dónde estuvo la falla de seguridad que permitió que derribaran con facilidad esas puertas de acero que protegían la habitación donde dormía Nicolás Maduro y Siria Flores? Pues bueno. Mira, escuchaba yo esta mañana una entrevista de un ex analista de la CIA o algo por el estilo, y él decía, toda esta milicia cubana tiene un nivel de formación y un nivel de adoctrinamiento que es muy difícil que por ahí se haya llevado a cabo esa filtración. Nunca, nada es imposible, pero decía que era muy difícil. Por el contrario, afirmaba que en el caso de los venezolanos eran más corruptibles, eran más fáciles de sobornar, eran más fáciles de ofrecerles, por ejemplo, visas norteamericanas, intercambios, etc. O el premio que había por la captura de Maduro. O el premio de que varios había. millones de dólares, ¿no? Exacto, que creo, pero eso hasta el momento, dicen, no se usó, quién sabe. Sin embargo, ya ¿Quién se sabe? deben Pero haber bueno, invertido más. pero... Sí, ya se deben haber invertido más de $50 millones Claro. en todo este despliegue y este proceso. Digo, en cuanto al pago de personas para poder llegar a Maduro. Sí. Porque los otros son varios miles de millones en el despliegue militar, que eso es otra Claro, cosa, y ese es otro rubro. eso es otro gran Ese es otro rubro. otra inversión. Sí. Entonces, sí se habla de todas las teorías que se han dicho y que se han escuchado y demás, se habla de una traición del círculo cercano de Nicolás Maduro, y escuché yo esta mañana particularmente de Delcy Rodríguez y de Jorge Rodríguez, que ayer juramentaron. Bueno, Eso son teorías. Pues sí, son teorías, son especulaciones. Sí. La verdad es que no hay información suficiente, no sabemos si la habrá, pero dentro de todo creo que sí es importante reconocer que pues evidentemente hubo una falla en ese Sí. círculo, de seguridad. Es factible que esta falla se haya operado justamente en la parte más débil, que seguramente fue en el entorno del propio Maduro. Pero a lo que yo quiero ir, Claudia, a ver qué te parece, compartir también con la gente de redes sociales que amablemente nos dejan siempre sus comentarios ahí en nuestros posts, que al final, cuando tú hablas de un proyecto político digamos, de largo plazo, los personajes suelen ser prescindibles hasta cierto punto. Es decir, está presente en el balance político la posibilidad de la muerte, eso siempre está presente en la política, es el riesgo número uno. Y entonces la pregunta que todo régimen que quiere perdurar a lo largo del tiempo es, y en el caso de que falte uno de nosotros, ¿quién será el sucesor? Es como si fuera un tema en una línea dinástica. Siempre hay alguien que tiene que encargarse de esa parte en la ausencia del rey. Claro. Y me parece que en este caso... pues hay que ver simplemente las imágenes en la televisión. Yo veo a la cúpula político-militar venezolana muy tranquila, a pesar de que pues Nicolás Maduro ya no está físicamente en Venezuela. ¿A qué se debe, en tu opinión, esa tranquilidad? Pues seguramente Nicolás Maduro pues debió haber tenido esta plática con todos ellos, evidentemente, porque el riesgo de la intervención pues era inminente. Entonces el escenario, como cualquier militar lo tiene que hacer, el balance de riesgos,
pues era qué pasaría con Venezuela en mi ausencia. Me imagino a Maduro diciéndoles eso, diciéndoles, bueno, es que un pajarito me dijo que Estados Unidos nos va a invadir, pues ya sabes que él tenía un humor bastante extraño. Pero este tipo de cosas en un entorno militar, en una dictadura, pues tienen que estar en la mesa. Entonces, el que Delcy se haya quedado y que el Tribunal de Justicia la haya dejado como encargada para evitar un proceso electoral, me parece que esto obedece a un plan de emergencia, una especie de plan B, en el caso de la ausencia de Maduro. Eso de manera interna. Claro, de manera interna. Pero el gobierno de los Estados Unidos, que ya dijo, esta mañana dijo Donald Trump, en Venezuela gobierno yo. Así lo dijo tal cual, en términos generales, aún cuando fueron ellos mismos en boca de Marco Rubio, bueno, y también de Donald Trump, quienes afirmaron que, digamos, ponían todo este proceso, vuelvo y digo, no sé si de transición o de lo que sea que esté pasando en Venezuela, que realmente no hay ninguna claridad, en manos de Delcy Rodríguez. Sí. Y se queda, como tú lo mencionas, toda la cúpula. Ahí están, esta mañana sale en los principales medios del mundo la foto completita de todos ahí tal cual como están, pero con la amenaza, y sobre ella recae la amenaza de Donald Trump de si Delcy Rodríguez no hace lo que nosotros necesitamos, y lo que nosotros necesitamos, y lo dijo en la rueda de prensa, es digamos, el restablecimiento de la extracción de petróleo en beneficio de los Estados Unidos, que aquí también lo hablamos. Le debe, en palabras de Donald Trump, que según eso Venezuela le debe a Estados Unidos, pues va a sufrir las mismas consecuencias de lo que sufrió Nicolás Maduro. En ese orden de ideas, y aún con el descontento que pudo mostrar el Delcy Rodríguez y que está mostrando también pues otros personajes de la cúpula, y digo, lo dicen en unos términos, digamos, fuertes para efectos de estar en condiciones que no les convienen y que no les favorecen, y aún así siguen siendo muy, muy retadores. ¿Cómo estás viendo tú, digamos, eso en donde Marco Rubio y Estados Unidos y Donald Trump están aceptando a este gobierno como tal, pero aún siguen siendo ellos muy confrontativos en sus dinámicas? ¿Está siendo Estados Unidos completamente pragmático? Completamente, pero Claudia, yo quiero que recuerden nuestros amables seguidores, que tú y yo platicamos aquí antes de que terminara el año, justo sobre un escenario de esta naturaleza, en el sentido de considerar que Estados Unidos sabía perfectamente bien que si no procedía paso a paso, se podía descomponer la intervención de manera que esto se convirtiera en algo que se desquiciaran las cosas y que se agravara la situación, digamos, la crisis humanitaria. Aquí lo dijimos. Sí. Entonces, me parece que Estados Unidos, con todo y la intervención militar, está actuando de manera muy cautelosa, porque le preguntaron a Marco Rubio apenas hace unas horas que cuándo iban a impulsar elecciones en el país, y le dio risa ante la pregunta de la entrevistadora. Entonces, como el mismo Trump dijo, primero vamos por lo primero, vamos por el petróleo. ¿Y esto qué significa? Que el objetivo de los americanos es reestructurar la industria petrolera venezolana. Y asegurar, ¿no?, de alguna manera esa región también. Claro, lo dijo Trump apenas hace unas horas, dijo, este hemisferio es nuestro, ¿no? Lo acaban de decir, una frase que verdaderamente se va a quedar para toda la historia. Pero déjame terminar este comentario simplemente para decir qué es lo que está pasando. Tú lo acabas de decir, Estados Unidos reconoce a la cúpula político-militar como un interlocutor válido. Es decir, no está diciendo, Corina, te llevamos en un avión, entra Edmundo Gutiérrez, entra y entonces vamos a hablar contigo. No, está hablando con el grupo, con el núcleo del chavismo duro, que está encabezado ni más ni menos que por Delcy, Diosdado, Rodríguez, el titular de la Asamblea. Entonces, lo que va a pasar es que va a prevalecer, por lo menos durante algunos meses, es lo que yo veo, esta estructura militar, y esos cambios que muchos venezolanos estaban aplaudiendo y que estaban exigiendo, como la liberación de presos políticos, una apertura, etcétera, de opinión pública. Pues yo creo, Claudia, con toda la pena, que eso va a esperar. Va a esperar, yo creo. Por lo menos, sí. Con toda esta presión y la amenaza de Donald Trump sobre Delcy Rodríguez, es probable que le estén diciendo todo el tiempo, es decir, que vaya existiendo un cambio, se vaya dando un cambio, cualquiera que sea la razón o las razones,
digamos, específicas de Estados Unidos, más allá del petróleo, que ya sabemos que es la principal, lo dijo claramente, y obviamente en términos también de seguridad, de que Delcy Rodríguez ante esta amenaza tenga que estar haciendo una serie de reformas, tenga que estar haciendo una serie de, digamos, de exiliar ciertos personajes, de ir sacando del gobierno ciertos personajes para ir modificando, digamos, esta cúpula y esta estructura chavista que en algún momento más adelante lleve a elecciones en Venezuela. Más adelante estamos hablando de un año o más. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Pero déjame retomar eso que tú dices. Yo te lo pregunto a ti, a ver qué te parece. ¿Tú crees que Estados Unidos requiera forzosamente la democratización para rehabilitar a las empresas petroleras como Chevron, Exxon, etcétera? ¿Tú crees eso? ¿O crees que en realidad eso es, digamos, la apertura política se pueda posponer para que avance el tema económico? Yo creo que Estados Unidos, mientras pueda resolver sus intereses particulares, que en este caso es el petróleo y que ya lo resolvió. Ya con la salida de Maduro, casi que la salida de Maduro de esa manera, la amenaza constante que tiene sobre Estados Unidos de que lo va a volver a bombardear, la posibilidad de, pues si eso hicieron con el presidente de Venezuela, más allá de la forma en cómo llegó y de las discusiones que hay alrededor, para nombrarlo así, presidente legítimo o ilegítimo de Venezuela, pues que no van a hacer con los que están ahí. Ellos saben la amenaza que les respira en la nuca, de que en cualquier momento les puede caer una bomba en la cabeza y que en cualquier momento se los pueden llevar en el mejor de los casos. Claro. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que van a marchar en la lógica de los Estados Unidos y en función de lo que digan los Estados Unidos, porque Venezuela, si algo demostró con esta incursión Estados Unidos, es que tiene el poderío militar y que ni Venezuela, ni Latinoamérica, ni el mundo es capaz, al parecer, es capaz de hacerle frente en términos de poderío militar. No tiene cómo responder. Entonces, aquí es pelea de tocho con guayaba, ¿es que dicen? Sí, o sea, aquí sí. No hay nada más que hacer. Déjame regresar al punto de Delcy, de Delcy Rodríguez. Yo me preguntaba justo ese día. Perdóname, pero entonces ya lo que necesitaban para impulsar la producción petrolera, lo poco que van a poder producir, pero que les sirve, que les va a servir, ya lo hicieron. Bueno, vienen inversiones multimillonarias, ya lo anunciaron, por parte de las propias petroleras. ¿Ah, sí? ¿Y con qué certeza jurídica? No, justamente eso es parte de los compromisos que le quieren arrancar a Delcy. Digamos, el compromiso número 1 es reestructurar la industria petrolera venezolana. Y eso significa que no va a poder prevalecer esta medida de que para poder invertir en el petróleo venezolano, el gobierno venezolano sea el propietario del 50% de todo lo que se invierte en infraestructura energética. Eso, palabras más, palabras menos, es liberalizar de nueva cuenta el mercado petrolero para que las empresas norteamericanas tengan las facilidades de restablecer, digamos, su poderío, ¿no? Como lo tuvieron. Como lo tuvieron y como lo tienen en todas partes del mundo. Sí. Pero yo quería retomar un tema que creo que se me pasó al hablar de Delcy Rodríguez, porque la pregunta que yo me hice cuando vi esta escena increíble del helicóptero arriba del edificio en la Tiuna. Es que fue espectacular. Y que se ve el cable donde pues sube seguramente la pareja de Maduro y Flores. Yo me preguntaba, ¿y por qué se llevan a la esposa? Pues resulta que Siria Flores no es, como solemos pensar, una primera dama cualquiera, sino que ella cumplía... Sí, no es de las que hace... Sí, para la fotografía. Caridad. Claro, exactamente, ¿no? Como la mano bondadosa de todo gobierno, ¿no? Siria Flores cumplía funciones muy particulares dentro del sistema político y sobre todo en el entorno del presidente. Todos sabemos que la esposa, pues, es la primera mujer que ve a un presidente y la última que lo ve en la noche, ¿no? Sí. Pues bueno, es su pareja, en fin, etcétera. Pero en este caso, Siria era una muy cercanísima de Delcy Rodríguez. Ellas dos hacían una especie como de mancuerna. Pero además Siria cumplía la función de hacer como purgas selectivas en el entorno político del chavismo. Entonces, cuando a ella se la llevan, lo que están haciendo es evitar dos cosas. Primero, darle una garantía a ese pequeño grupo de poder de que todos se van a quedar, siempre y cuando sigan las líneas,
Pero la otra es que la esposa de Maduro no se queda como una especie de suplente a mantener la arenga del presidente que se lo llevan, claro, para que ella se vuelva una especie de Evita Perón. Déjame hacer esta exageración. Yo espero que después no me vayan a fusilar en las redes sociales. Discúlpeme, por favor, pero estoy tratando de explicar el punto. Se la llevan también a ella porque ella tenía un peso político específico en ese grupo de poder. O sea, arrancaron la raíz. Claro, y entonces dejan a Delcy sin su aliada, y Delcy queda, como solemos decirlo, como el rival más débil, la línea menos dura con la cual se puede negociar. ¿Por qué no fue Diosdado? Imagínate, ¿por qué no fue, por ejemplo, el presidente de la Asamblea? Pues imposible, porque ellos son el chavismo más duro en ausencia de Chávez y ahora de Maduro. Pero además, si hubo infiltrados digamos, en todo este operativo, muy seguramente todavía están ahí, y muy seguramente muy seguramente Delcy todavía va a seguir sintiendo esa presión de si no haces lo que nosotros decimos. Aquí Marco Rubio, es que digo Marco Rubio porque es que siempre está, y él lo dijo. O sea, a mí me parece, obviamente conocemos a Donald Trump, sabemos que si él dice que quiere hacer algo, simplemente lo hace más allá de las leyes, a él no le importa, pero Marco Rubio, desde que era senador en la Florida, él era, senador, se me fue el cargo, bueno, él prometió, senador de la Florida, representante de la Florida, él prometía a los cubanos y a los venezolanos que un día, o que iba a hacer todo lo posible para que ambos pudieran retornar, y eso, pues, lo necesario. Y esa es una consigna que él ha tenido todo el tiempo, y llega al poder ahora de la mano de Donald Trump, y es quien le está hablando todo el tiempo al oído a Donald Trump, y es ampliamente conocido que todos estos movimientos y que todos estos despliegues y demás pues son parte del interés de Trump, pero está el sello de Marco Rubio. Claro, y además ya se está hablando de que la aspiración es por lo menos ser vicepresidente en 3 años, por lo menos vicepresidente, si no logra llegar a la presidencia. Entonces, sí es un personaje que a mí me parece que además es sumamente estratégico, sumamente silencioso. Ya se me fue el tema de lo que estaba inicialmente, me desvié con Marco Rubio. De que sí hay esta gente infiltrada, eso me parece muy interesante. Infiltrada, y muy probablemente son esas las herramientas y esos personajes, la herramienta que van a utilizar para que Delcy haga lo que ellos quieren, y si no, muy probablemente pueden incitar a un golpe de Estado dentro de ese mismo círculo. Claro, mira, pensando en lo que pueda venir, hay varias cosas. Primero, que es eliminado físicamente ese anillo de seguridad cubano. Eso ya no existe. Sí. Entonces, están descobijados, porque si la suerte de este grupo de poder, que son 5 personas en total, depende básicamente de sus servicios de inteligencia, pues ya vimos que esos servicios de inteligencia venezolanos, pues no son de lo más efectivos. Entonces, eso que dices, Claudia, me parece súper relevante, porque entonces hay un riesgo latente, no solamente de que esos infiltrados del grupo de investigación que sea, ahí siguen operando, pero según lo que yo veo, la siguiente estrategia de los Estados Unidos es dividirlos. Es decir, que los Rodríguez se escindan, que Diosdado pues considere, por ejemplo, que tiene las posibilidades de ser endiosado por los Estados Unidos. Claro. En fin, la mejor estrategia es dividir a esa élite. Y imagínate, como tú decías, con la presión latente de un nuevo bombardeo, o quizá una segunda extracción, una segunda captura de ellos. Yo creo que ellos en la noche, antes de persinarse, se preguntan, pues, ¿quién de nosotros será el que sigue? Exacto. ¿No? Sí. Entonces, sí que debe haber una discusión interna bastante áspera sobre el futuro político. Esto fue todo de esa élite. Lo que pasó. Esto es lo que en teorías, digo teorías porque son muchas, lo que puede pasar, pero ahora quisiera que habláramos de algo que me parece relevante. Hay muchos venezolanos, y lo digo porque he estado cercana, los he entrevistado, tú también, conocemos, todos venezolanos, o sea, en cualquier país donde vayamos, hay gente de Venezuela, pues sabemos que ha habido una migración de cerca de 8 millones de venezolanos, que además también tienen que tener el derecho a elegir, y en unas elecciones ahorita pues sería un proceso, digamos, complejo. Pero no podemos dejar de tocar algo importante, y es la violación al derecho internacional. Es decir,
más allá, y yo entiendo a la población venezolana y comparto esta celebración que hay a lo largo de esta detención, extracción, como le queramos llamar, aunque siento que el término es relevante, extracción de Nicolás Maduro del país, pues porque es un personaje que le ha hecho muchísimo daño en término individual, es general, pero hablando de término individual por ser el detenido, le ha hecho muchísimo daño al país y son ellos los que se han visto directamente afectados. Claro. Entonces, en ese orden de ideas es absolutamente entendible que celebren y que sientan que esto es una posibilidad para su país, para quienes han tenido que salir y pueden volver. Pero eso no quita que en términos en el papel en específico, si hubo una violación al derecho internacional, me corriges tú si lo ves de otra manera, porque dicen, bueno, es que es un presidente ilegítimo, es que no presentó las actas y realmente el ganador fue Edmundo González. Yo quiero que me ayudes a desglosar un poco esta perspectiva en el término, digamos, exacto de si correspondería o no a una violación del derecho internacional en términos puntuales, la forma en cómo se llevó a cabo esta detención. Sí, la legislación de los Estados Unidos no puede tener un carácter extraterritorial. Tenemos un sistema de estados respaldados por una carta oficial, sí, la Carta de la ONU, etcétera, donde se reconoce el principio de la soberanía, el hecho de que ningún estado puede tener la autorización para poder intervenir en los asuntos internos. Sí. Hasta ahí, bueno, nos habíamos quedado. Ese es el sistema que viene después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora, digamos, con estos episodios, pues nos queda perfectamente claro que ese sistema se agotó, porque queda claro que ni la ONU ni ninguna instancia regional pues tienen la posibilidad de decir hay que dar marcha atrás a esto. Pareciera que ni puede ni quiere. Bueno, claro, ni quieren. Entonces lo que tenemos es un ejercicio de realpolitik, donde se imponen las condiciones de lo que es un imperio. Algunas personas siguen hablando con la palabra potencia. A mí me parece que está pasada de moda. Lo que tenemos realmente es un imperio. Estados Unidos se vuelve un imperio después de la Segunda Guerra Mundial y lo que estamos viendo es el ejercicio del poder de ese imperio. Ahora, la historia universal ha funcionado siempre a través de imperios. No estamos hablando de algo nuevo. No, pues hablemos de finales del siglo XIX, principios del XX. Esto se está, manteniendo las proporciones. Estamos en esta lógica de las potencias de esto es mío, a mí me interesan los recursos de este país, entonces yo lo intervengo y hablemos de China con Taiwán, hablemos de Rusia con Ucrania. Claro, por ejemplo, el caso de Rusia con Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues que el derecho internacional el día de hoy es inoperante, la verdad ya no funciona, ya no hay manera de que podamos atenernos a eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos viendo negociaciones bilaterales, unilaterales, decisiones unilaterales de los países para tratar de adueñarse de las economías, de los territorios, etcétera. Pero esto no es nuevo. La historia así funciona. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Bueno, al menos pues que en la agenda de esta transición que los Estados Unidos pues nos empiecen a decir ¿y qué va a pasar con los exiliados? ¿Qué va a pasar con los derechos humanos? ¿Qué va a pasar con los presos políticos? Es decir, los venezolanos están celebrando, pero me parece que en la narrativa norteamericana hace falta que se diga, bueno, ya estamos dejando claro qué es lo que queremos reordenar la industria petrolera, pero ¿y luego? No, pero es que no les interesa nada más. Claro, pero ese es el punto de fondo. Es decir, si Estados Unidos quisiera legitimar esta intervención, lo que tiene que hacer es crear una narrativa para decir, miren, los venezolanos que están en el exterior, la oposición que está en el exterior, van a tener condiciones para poder regresar, ¿no? Yo supongo que eso pues lo tiene que poner en la mesa, porque de otra manera sabemos pues que el derecho internacional no ha sido respetado, pero ¿y entonces? Bueno, pero Rafael, no están dadas las condiciones ahorita para eso y no se les ve mucha intención, pero es probable, ¿crees tú que esto cambia a futuro? Es decir, que esta estrategia pragmática que está utilizando Estados Unidos, manteniendo a la cúpula chavista, pero con esta presión a Delcy Rodríguez y como herramienta, lo repito, con estos infiltrados que puede haber ahí, que pueda irse dando de manera paulatina, más allá de que ellos lo pongan ahorita sobre la mesa. Sí, el chavismo no va a desaparecer. Es decir, la estructura política, la estructura territorial, la ideología, los seguidores, la base social, eso ahí va a estar. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Que es un poco mi planteamiento.
para tratar de legitimar, darle algún cariz de legitimación, ya sabemos que no hay condiciones para que hayan elecciones. Nadie en su sano juicio está pensando en eso, salvo la reportera que tuvo esa ocurrencia y que generó la risa del propio Marco Rubio. Pero me parece que sí es urgente que hayan condiciones para que la gente sienta que el proceso va hacia algún lado, más allá del control o la nueva gestión, por ejemplo, de la industria petrolera. Claro. Yo creo que la gente está esperando eso. Y Claudia, déjame decírtelo, no hay hasta este momento una sola frase de parte de los involucrados donde se diga que se van a generar las condiciones sociales, al menos dar garantías sociales para que haya un reordenamiento de la economía, para que haya un restablecimiento de las condiciones en la mejora de vida de la gente. Y yo creo que eso urge que se incorpore en la narrativa porque desgraciadamente pues el tema del derecho internacional no se va a resolver. No. Tendrá que llegar otro episodio en la historia donde los estados se vuelvan a sentar y digan tenemos que reordenar el mundo porque con lo que está sucediendo el mundo no puede seguir. Bueno, una cosa que me parece muy, digamos, y a donde quería llegar importante y a donde quería llegar con esto de la violación al derecho internacional y es el precedente que sienta para los otros países de esta incursión y este bombardeo en Venezuela. Porque a pesar de que en el discurso Marco Rubio dice, no, nosotros no vamos a bombardear más, nosotros no estamos interesados en intervenir, no estamos interesados en enviar militares a Venezuela, simplemente queremos pues, esta reestructuración particular que nos retorne todo este petróleo y esta industria petrolera que en algún momento se le quitó a los Estados Unidos. Pues el discurso de Trump, que ya lo conocemos, es que Colombia, es que México, es que Cuba y que se atengan porque todos, o sea, voy por todos, básicamente eso es lo que dice. El panorama de Venezuela es distinto, más allá de cualquier cosa y más allá de que sí se viole el derecho, es diferente porque pues es un régimen, digámoslo, no dictatorial, ha habido violaciones de derechos humanos de manera, digamos, internos del país. Claro, que también hay que decirlo. Hay presos políticos, claro, o sea, hay que decirlo. Eso es una dictadura. Eso es una dictadura, Así es correcto. Pero ese no es el caso ni de Colombia, aunque muchos colombianos que, lamento decirlo, irresponsablemente afirman eso no es así, ni es el caso de Colombia, ni es el caso de México. Bueno, en Cuba... de Cuba hablemos ahorita, pero están sobre la mesa las amenazas y sobre todo, y algo que me parece importante, en el caso de Colombia, que hay elecciones 2026, está siendo la misma, digamos que puede que no haya una incursión, es poco probable que haya una incursión y decían en estos días que lanzar una bomba a tu país, pero sí se está generando la misma influencia en términos electorales para beneficio de ciertos partidos políticos dentro del país y ciertas tendencias que ya se hizo en Nicaragua. ¿Nicaragua? No, en Honduras. En Honduras. En Honduras, claro. Lo mismo. La queja. Y que aquí vimos pues las 1001 críticas ante la presión, que también pasó en Argentina. Sí. Entonces, pero ¿cuál puede ser el futuro de Colombia o México, que son estructuras políticas bastante, digamos, fuertes? Claro, tienes toda la razón. Yo creo que ese punto que planteas nos lleva a pensar en algo muy concreto. Pues Venezuela tiene la mayor reserva de energéticos del planeta. Los precios se dispararon apenas hace algunas horas y esa condición no la tiene ningún país. México, pues bueno, ha venido agotando sus yacimientos petrolíferos, no tenemos la misma capacidad para poder poner en el mercado, ¿no? Ni la mitad de lo que tiene, por ejemplo, Venezuela. Y bueno, pues hay que ver los números. Pero lo que sí tenemos en Colombia y México es altísima producción de droga, claro, que era la excusa para entrar a Venezuela, que no es un gran productor de droga. Claro, porque Venezuela no produce metanfetaminas. Quienes están produciendo, pues hay que decirlo, México se convirtió en un productor de drogas de diseño, Colombia sigue siendo el gran productor de la cocaína que llega a los Estados Unidos. Sí. Entonces, naturalmente que no hay manera de poder justificar una intervención militar como la vimos en Venezuela, que fue una intervención espectacular, quirúrgica, precisa. Esto es un gran éxito para el propio Marco Rubio y su carrera política, sí. Pero México es otra cosa. Aun cuando Trump le leyó la cartilla a la presidenta para decirle aguas,
porque sabemos que tienes miedo a los narcos y los narcos, le dijo a la presidenta Sheinbaum, y los narcos controlan el país. Pues lo cierto es que México es el socio comercial de los Estados Unidos y con todo lo que pueda pasar en cuanto a que México no tiene el control de su frontera, que no tiene el control de su seguridad, seguimos siendo, para bien o para mal, un socio comercial estratégico de los americanos. ¿Y Colombia? Bueno, entonces el tema es Colombia. Petro en este momento está en una posición muy delicada porque aunque al final tuvo fricciones con Nicolás Maduro, en este momento Petro se siente descobijado porque el gran alfil, lo que permitía que se hiciera el enroque entre los gobiernos de izquierda, pues al final de cuentas era Venezuela. Ahora, esa pieza estratégica se debilita Trump, se debilita... Bueno, pero disculpen, es que estos lapsos, pues es de que la agenda de Trump ya nos está afectando, pero se debilita... Es de no dormir. Sí, caray, no, pues es que, y además vamos por la tercera rosca. Ya saben desde dónde estamos produciendo este contenido, pero el tema es que Petro se debilita, y se debilita en general la posición de todos los gobiernos de izquierda, que lo único que les queda, pues es tratar de decir nos oponemos, lo dijo Boric, pero no al grado de desafiar a los Estados Unidos. Y Petro no lo puede hacer sencillamente porque no tiene el control de la producción de la cocaína, no tiene el control sobre los grupos del crimen organizado, no tiene manera de acabar con ese problema. Claro. Entonces, desgraciadamente, pues aquí el más perjudicado por esta intervención pues es Petro y es Colombia. Y mira, Claudia, en qué momento viene a pasar justamente en el proceso electoral. Sí. Vamos a ver por ahí si Paloma Valencia logra hacerse eco de esta narrativa con el apoyo de Uribe y esto los catapulte al final al triunfo. Ya lo platicaremos, pero no deja de ser como extraño que una circunstancia histórica le llegue justamente en este momento a la parte más perjudicada de esta intervención norteamericana, que es Colombia. Bueno, pues así este balance de lo que fue este fin de semana, de lo que han sido estos 4 meses después del despliegue militar de Estados Unidos y de lo que significa, lo que significó y lo que significará tanto para Venezuela como para América Latina esta intervención de Estados Unidos y este bombardeo en Venezuela, que no se trata solo y exclusivamente del país, sino que afecta a todos los países de la región. Muchísimo. Nos quedó pendiente hablar, bueno, de China y de Rusia. China va a seguir comprando petróleo. Dejémoslo, sí, pero bueno, sí le afecta mucho, a Cuba le afecta muchísimo y siento claro, que lo que van a hacer es ahorcarlos. El segundo perjudicado. Y vamos a ver si México le sigue dando petróleo a los cubanos. Ay, lo que quieren es ahorcarlos. Bueno, vamos a ver. Muchísimas gracias, Rafael. Al contrario, Qué gusto regresar contigo este 2026. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Que te vaya muy bien. Y a ustedes también muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Político Latam. Los invitamos para que dejen sus comentarios, para que compartan. Los invitamos para que nos sigan en todas nuestras redes sociales, @político_latam. Amigos, síganos en las redes sociales. Recuerden que estamos como @político_latam para que sigamos manteniendo la conversación sobre los grandes temas que aquejan a nuestra América Latina. Bueno, para que nos acompañen en un próximo episodio. Feliz 2026.